hermanos, estamos nosotros acá una vez más para estudiar una lección que va a tener que ver con nuestra redención y como pueblo de Dios que somos. Y va a estar enfocada esta lección en San Juan capítulo 1, luego tendremos el capítulo 3 y 1 Pedro capítulo 1. Mientras tanto, vamos a repetir el tema de esta clase, todos juntos, un pueblo un pueblo de redimidos. Sí, otra vez, un pueblo de redimidos. ¿Qué es redención? ¿Qué entendemos nosotros por redención? ¿Qué es redimir algo? Volverlo a obtener, ¿verdad que sí? Usted pierde algo y lo redime, lo vuelve a obtener. El hombre se alejó de la presencia del Señor. Cristo vino a redimirlo, vino a comprarlo, vino a darle de nuevo esos derechos espirituales, porque esos derechos espirituales los perdió Adán cuando pecó. Desde entonces el hombre ha estado viviendo la vida al revés. ¿Se da cuenta? Vivir la vida al revés. Quiere decir, no seguir a Cristo, a Dios. No tener en cuenta sus mandamientos. No tener en cuenta lo que Dios ha establecido para nosotros. Lo ignoramos, lo dejamos a un lado. Y ponemos nuestras propias leyes, nuestras propias maneras de vivir. Entonces el hombre vive la vida al revés. Cuando Adán pecó, ahí en Génesis capítulo 5, hermano, nosotros nos damos cuenta de cuál era ahora en sí el cuadro que Adán está dándole a sus descendientes. En primer lugar, nosotros vemos que Dios hizo al hombre conforme a su imagen, ¿verdad? Porque Él lo dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que viene primero? Imagen. Y luego sigue semejanza. Esa es la manera en que Dios creó al hombre. Imagen, semejanza. Quiere decir que somos entonces ahora hechura de sus manos, ¿verdad que sí? Porque el hombre está perfecto. Ese es en sí el orden que Dios le dio en su creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego dice, conforme a nuestra semejanza. Este es el hombre perfecto. Ahora ese hombre perfecto tiene poder, tiene sus derechos. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre está hecho así. Así hizo Dios al hombre. Dice Eclesiastés, Salomón, que Dios hizo al hombre perfecto, pero que el hombre buscó muchas, ¿qué? Perversiones. Lo hizo perfecto. Entonces, repito otra vez, pregunto, ¿qué es primero? Imagen. ¿Qué le sigue? Semejanza. Ese es el hombre perfecto. Vamos a Génesis capítulo 5. Ya el hombre está caído. El hombre, por eso digo, está al revés. Porque en vez de caminar normalmente, como camina todo ser humano, viéndose al frente, ahora camina de espaldas. Imagínense, nadie puede caminar de espaldas porque va a tener accidentes. Entonces, el hombre está al revés. En Génesis capítulo 5, tenemos la genealogía de Adán. Es el libro de las generaciones de Adán. Note bien que dice en plural, no dice el libro de la generación de Adán, de las generaciones. Quiere decir, todos nosotros venimos de Adán. Pero ahora venimos del segundo Adán, los que hemos aceptado a Jesucristo.
Este es el libro de generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, ¿verdad que sí? Y note bien, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. Note bien, llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Eva fue creada al mismo tiempo que Adán, solamente que Eva estaba dentro de Adán. Por eso cuando alguien se casa, ¿verdad? Los dos serán una sola carne. ¿Por qué? Porque la mujer salió del hombre. La mujer salió del hombre. Y dice Pablo que también el hombre proviene de la mujer. ¿Verdad? Eso es lo que Dios ha estipulado. Pero pensemos acá que varón y hembra los creó, a los dos los llamó Adán. Adán es en sí, en el hebreo, es con M. Adán, ¿verdad? Porque viene de la palabra Adamá. Adamá quiere decir tierra roja, ¿verdad? Entonces, Dios hizo al hombre de la tierra. Y quiere decir que lo hizo de tierra roja, del barro, ¿verdad? Entonces, lo hizo de la Adamá, del barro, de la Adamá. Entonces, como lo hizo de la Adamá, lo llamó Adán, que dice, tú provienes de la Adamá, tu cuerpo proviene de la Adamá, viene de la tierra roja, del barro. Pero lo llamó a ellos Adán, el día que fueron creados. No te en plural, ¿verdad que sí? Alguien dice, no, Eva fue creada después de Adán. No, fue el mismo día. Solo que Eva estaba dentro de Adán, por eso Dios tuvo que quitarle una de sus, bueno, en hebreo se dice lados, pero se entiende, ¿verdad? Se interpreta como costillas. Le quitó una de sus costillas y de ahí pues hizo la mujer. Quiere decir que en esta costilla iban todas las hormonas femeninas, usted. Le quitó todo eso a Adán y ahora pues todo lo que pertenecía a Eva estaba fuera de Adán ahora. Entonces, por eso él dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Varona será llamada. ¿Se da cuenta? Entonces le llamó Eva, que en sí, yo creo que en el hebreo es Javá, que quiere decir madre de los vivientes, ¿verdad? O sea, lo que en sí nosotros sabemos que Adán y Eva pues dieron origen a lo que es la humanidad. Y fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Note bien. ¿Cómo engendró el hijo? A su semejanza, conforme a su imagen. ¿Entienden ahora? Que está al revés. Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Pero aquí cuando Adán engendra a Set, lo hizo a su semejanza conforme a su imagen. Está al revés. Desde entonces el hombre ha venido al revés, lejos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que el hombre está imperfecto, porque está al revés. Lo engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Verdad? Quiere decir que ahora el hombre está destituido de la gloria de Dios. No está de acuerdo como Dios lo creó. No está de acuerdo como Dios lo creó. Tuvo entonces que venir el segundo Adán, Jesucristo. ¿Verdad que sí? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Y nos damos cuenta que en
El versículo 45 en adelante tenemos esta referencia al postrer Adán. Veamos cómo dice. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Vea cómo lo hizo. Lo hizo un alma viviente. Quiere decir, este hombre, hermano, tenía vida física, tenía vida intelectual y tenía vida espiritual. Estaba completo. Esa fue la vida en que Jesús creció. Dije que Jesús crecía en sabiduría, crecía físicamente, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios. Él tenía estos tres elementos perfectos, estas tres características. Entonces, Adán tenía esta clase de vida, pero cuando él pecó, le quedó la vida física y le quedó la vida intelectual. Pero murió espiritualmente. Quiere decir que se desconectó de Dios. Quedó entonces solamente con la vida física y con la vida intelectual. Y ya no podía entonces comunicarse con Dios. Ahora se comunicaba solamente con la naturaleza, con todo lo que es lo terrenal. Porque el hombre terrenal, el hombre natural, no puede agradar a Dios. Todas las cosas de Dios le son locura. ¿Por qué le son locura? Porque no puede entenderlas. Porque dice el apóstol Pablo que lo espiritual se tiene que acomodar a lo espiritual. Y como el hombre caído que está al revés, así como engendró a Adán, a Set, y de ahí venimos todos, ¿verdad? Todos al revés. ¿Y cómo se va a poder comunicar este hombre con Dios si su espíritu está desconectado de Dios? Pero cuando el hombre ya acepta a Jesucristo, ya no viene del primer Adán, viene del segundo Adán, y este Adán es perfecto. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Entonces dice acá, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu. Oiga bien lo que quiere decir acá: espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque lo que Cristo vino fue a vivificar nuestro espíritu que estaba desconectado de Dios. Él vino a conectarnos con Dios. Cuando se usa la palabra que nos vino a reconciliar con Dios, quiere decir que nos vino a dar vida espiritualmente. Porque dice Efesios capítulo 2 que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que no nos podíamos relacionar con Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él vino a darnos vida. Nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Se da cuenta? Quiere decir que ahora tenemos nosotros una vida espiritual. Por eso Pablo le llama al hombre espiritual el hombre que está lleno del Espíritu Santo. El hombre neumáticos, que tiene el viento de Dios. Cuando Jesús resucitó, le dijo a sus apóstoles algo, pero antes de eso sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Eso fue antes del Pentecostés. Algunos piensan que ahí empezó la iglesia, que ahí fue. Otros dicen: no, fue en el día de Pentecostés que empezó la iglesia. Otros dicen: no, la iglesia empezó con Juan el Bautista. Pero realmente la iglesia empieza en el día de Pentecostés, porque la iglesia se compone de hombres que ya son formados por Cristo como un cuerpo, así como Dios formó el cuerpo de Adán del barro, pero no tenía espíritu, pero sopló en ese cuerpo. Dice la Biblia que sopló en su nariz y el hombre vino a ser un alma viviente. Así estaba la iglesia. Durante su ministerio, Cristo formó su iglesia y la puso en el aposento alto el día de Pentecostés, y Dios sopló sobre ese pueblo que estaba allí y vino a ser el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos adoramos a Dios? Quiere decir que la iglesia está viva por el soplo
segundo que Cristo dio. Yo siempre le llamo a ese soplo el soplo de recuperación. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu. Porque la primera vez sopló Dios, pero ahora Cristo vuelve a soplar para transmitir. Porque lo que el hombre perdió en verdad fue el Espíritu Santo que estaba en él. Pecó Adán, se cegó el Espíritu Santo. Ahora Cristo lo vino a poner de nuevo. Por eso ahora el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, dice el versículo 46, mas lo espiritual no es primero. Oiga bien, aunque el Espíritu es eterno, pero el apóstol Pablo está diciendo, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre fue formado primeramente de lodo. Ahí estaba, el muñeco de barro estaba ahí. Así que, ¿qué fue lo primero? Lo animal. Lo animal. Ahora, yo quiero recalcar algo aquí. Cuando Dios creó todo lo demás que tiene vida fuera del hombre, no sopló en ellos, sino que dijo, produzca la tierra, dando a entender que el espíritu que tienen los animales no es un espíritu que sale de Dios, sino que es una vida que la misma tierra, con todas sus vitaminas y con todos los átomos y las moléculas que están ahí encerrados, de alguna manera Dios formó todo esto que tiene vida con estos átomos que dan energía. Y salen los animales, salen las plantas. Las plantas están entre el grupo de los seres vivos. ¿Se da cuenta? Los animales tienen instinto y las plantas no sabemos si tienen instinto. Algunos estudian las plantas para ver si las plantas podrían tener alma. Dice, las plantas son inteligentes. Dice, cuando encuentran una pared se trepan y saben dónde treparse y por dónde irse. Saben cómo buscar con sus raíces donde hay agua, donde hay vitaminas. ¿Verdad que sí? En Brasil hay plantas carnívoras. Usted le pone una hamburger, se la comen. No le vaya a poner la mano porque se la comen también. Pero son plantas que están diseñadas con sus dientes para que cuando el animal, el insecto, llega allí, lo detectan de inmediato y se cierran. ¿Verdad? Se cierran. Y son carnívoras porque comen carne. ¡Qué tremendo esto! Es la creación de Dios. Pero ese espíritu no salió de la boca de Dios. ¿Se da cuenta? Por esa razón es que dice Salomón, yo no sé si un animal cuando muere su espíritu se va al cielo o se va hacia abajo. ¿Verdad? Pero de algo sí sabemos, que él dijo después que el hombre muere y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Quiere decir que ese es el sistema divino, de que todo hombre cuando muere, su espíritu tiene que volver a Dios. Pero ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros? Porque también el espíritu no puede volver a Dios. ¿Se da cuenta? Es la muerte segunda. Entonces Cristo vino a redimir nuestro espíritu. Por eso es que lo espiritual no es primero, porque después que estaba el muñeco, ¿qué hizo Dios? Sopló en ese muñeco de barro. O sea, así que fue después. ¿Verdad? Fue después. Entonces tiene razón el apóstol Pablo decir esto, ¿se da cuenta? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Está hablando del hombre. Pero él está diciendo esto porque en Cristo lo espiritual es primero. En Cristo lo espiritual es primero. Porque lo que vino a ese cuerpo
que Dios preparó fue Cristo mismo como el Hijo de Dios, como Dios que entró en ese cuerpo. ¿Se da cuenta? Él se vació de todo lo que estaba allá y entró en este cuerpo. Y vino a ser hombre, humano, como nosotros. Pero sin pecado. Por eso Él pasó la tentación y venció por nosotros. Al primero que venció Cristo al llegar acá fue el mismo diablo. Y si venció al diablo, iba a vencer todo lo demás. ¿Cuántos adoramos a Dios? Ahora dice el versículo 47. El primer hombre es de la tierra, por eso se llama Adán. Porque viene del Adamá. El primer hombre es de la tierra. Es terrenal, ¿se da cuenta? Es terrenal. El segundo hombre, que es Cristo, que es el Señor, es del cielo. Esto está muy claro acá. Jesucristo como Dios no se originó aquí en la tierra. Jesucristo como Dios es eterno. Él no tiene origen. Él no tiene principio ni tiene fin. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Es un Cristo inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. Ella vino, ¿verdad que sí? Y luego sigue diciendo. Ahora nos toca a nosotros acá. Aquí está la redención, hermano. Aquí está la redención. Nosotros venimos de Adán, ¿verdad que sí? Humanamente venimos de Adán. Pero espiritualmente venimos del segundo Adán. ¿Verdad? Pero este segundo Adán redimió nuestro cuerpo. Redimió nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cómo es que redimió nuestro cuerpo y todavía tenemos este cuerpo? Porque no tenemos un cuerpo glorificado. Porque ya está garantizado. El apóstol Pablo dice que ya está garantizado. Ya nosotros tenemos un cuerpo glorificado, dice el apóstol Pablo. Porque ya nuestro espíritu y nuestra alma ya están con Dios. Ya recibieron el cambio, la regeneración. Pero este cuerpo necesita todavía ser glorificado. Y un día va a ser glorificado. Esa es la esperanza nuestra, mi hermano. Para que se vaya todo mal. Porque con este cuerpo, hermano, termina uno arrastrándose. Pero con el cuerpo espiritual, o sea, regenerado, entonces no habrán enfermedades, ni habrán obstáculos. Entonces, ¿cuál el terrenal? Dice, oiga bien, tales también los terrenales. Quiere decir, el hombre adánico, el no regenerado, es o está con la naturaleza de Adán, hecho conforme a su semejanza, o sea, a su semejanza conforme a su imagen, está al revés. En estas palabras, tiene la naturaleza adánica, es el hombre viejo que le llama el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado. ¿Por qué le llama el hombre de pecado? Porque está al revés. Ya tenemos nosotros entonces la semejanza de Adán y estamos hechos conforme a su imagen, una imagen deteriorada. Una imagen que no refleja a Dios. Así viene el hombre. Entonces, ahora viene el segundo Adán, nos vino a redimir para poner todo en su lugar. ¿Se da cuenta? Para poner todo en su lugar. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Hay una gran diferencia aquí, porque ahora en el grupo de los celestiales regresa a ser como Dios lo creó al principio. Lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Aquí estaba al revés, pero ahora lo pone Dios en su origen, como estaba al principio. Ahora el hombre puede detectar a Dios, puede adorar a Dios, puede vivir con Dios, puede entender a Dios. Es el hombre sarquicos, es el hombre espiritual. Neumáticos, perdón, el hombre espiritual. Porque el hombre sarquicos es el hombre carnal. El hombre neumáticos, el hombre que tiene ahora el Espíritu Santo en su vida. El hombre que recibió el segundo soplo de Cristo cuando dijo, recibid el Espíritu Santo.
Esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la simiente? Cristo. Dice el apóstol Pablo que esa bendición consiste en la tenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es lo que distingue a la iglesia, el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay iglesia. Y alguien dijo también, sin ti tampoco hay iglesia. Para que la iglesia exista, tenemos nosotros que estar unidos, interesados en adorar a Dios, en servir a Dios. La iglesia es un privilegio grande que Dios nos da a nosotros. Solamente los celestiales vienen a ser miembros del cuerpo de Cristo. Los terrenales todavía no, están fuera. No entienden a Dios. Y dice el versículo 49. Oiga, pongan atención a esto. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Se da cuenta? Mire qué tremendo. Aquí está el apóstol Pablo lo hace muy claro. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, ¿qué? La imagen del celestial. Entonces quiere decir que somos nuevas criaturas. Por eso tuvo razón Cristo de decirle a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque estás al revés. Pero si tengo religión, estás al revés. Como dice Eduardo Luna, no es que me haya quitado la chaqueta, el saco. Es que lo traía al revés. Lo traía al revés. Nosotros, hermanos, como humanos, tenemos privilegios grandes en nuestra vida. De conocer cosas misteriosas. Pero solamente cuando somos ya pertenecientes al celestial es que Dios revela esas cosas. El hombre terrenal no puede percibir esas cosas. Es por demás. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, el apóstol Pablo recibe esta información reveladora y miren lo que nos dice ahí en Efesios. Capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Vea muy bien y lea muy bien lo que aquí está escrito. Hay una nueva creación aquí, hermano. Hay una nueva creación. Por eso Pablo le llama a la iglesia nueva creación. Porque somos, le dice a la iglesia, hechura suya. Ahora, ¿cómo vamos a ser creados? Creados en Cristo Jesús. Ahora somos creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que aquí está el hombre adánico. Viene Dios, lo agarra y le dice, ¿sabes qué? Has perdido la imagen tal como yo la creé en ti. Está deteriorada esa imagen. Y como nosotros somos como el barro en la mano del alfarero, y por eso Dios hizo el hombre del barro, porque de esa manera lo puede hacer de nuevo. Lo agarró, nos agarró a nosotros, y ahora nos crea de acuerdo a esta imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, esta viene a ser una nueva criatura. ¿Cuántos adoramos a Dios? Viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por esta razón es que somos criados en Cristo para buenas obras. Ahora, estas buenas obras no las inventamos nosotros. Porque si las inventamos, esto se llama religión. ¿Se da cuenta? La religión consiste en que el hombre inventa las obras para quererse ligar a Dios. Porque de ahí viene la palabra en latín, religare. Religare, que quiere decir religión, religarse otra vez con Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué esas obras no las podemos crear nosotros? Porque ya están preparadas.
Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son estas buenas obras? Los mandamientos que Dios le da a la iglesia ahora. ¿Cómo la iglesia tiene que vivir en unidad? Dios creó a la iglesia para alabanza de su gloria. La iglesia tiene el sello del Espíritu Santo. La iglesia la creó Dios para que anunciara las buenas nuevas del Evangelio. La iglesia la creó Dios para que representara a Cristo aquí en la tierra como su cuerpo. Nadie más puede representar a Cristo. Solo la iglesia. Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos nueva creación. Vea lo que dice en el versículo 15, el capítulo 2. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, oiga bien, no dice criar. Criar, el que cría mantiene. Y el que crea, inventa. ¿Verdad que sí? Esas son dos cosas diferentes. Crear y criar son dos cosas diferentes. Alguien puede criar gallinas, pero no puede crear gallinas. ¿Verdad? El que crea, inventa, y el que cría, mantiene. Pero aquí dice la Biblia que es para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Se da cuenta? Un solo y nuevo hombre. Quiere decir que de judíos y gentiles que creen en Cristo, que vienen a ser del celestial, Dios crea un nuevo y solo hombre, donde no hay división, haciendo la paz. Quiere decir que ahora pues hay una nueva creación en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 6. Versículo 15. Aquí lo vuelve a repetir en diferentes palabras. Vamos a leer versículos 15 y 16. Porque en Cristo Jesús, noten bien, todo es en Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, la ley, vale nada. Ni la incircuncisión vale nada. En otras palabras, que sea circuncidado o que no sea circuncidado, en Cristo Jesús eso no vale nada. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo presenta a Adán, a Abraham, a los romanos. Dice, Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado para validar a los gentiles que no son circuncidados. Por eso Pablo dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y más tarde se circuncidó para validar a los que descienden de Isaac, los israelitas. Pero en Cristo Jesús, ni la circuncisión, o sea, la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, no valen nada. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Una nueva creación, dando a entender que la iglesia es una nueva creación. La iglesia, hermano, es un nuevo edificio donde cada uno de nosotros somos piedras vivas. Somos una nueva creación, un pueblo redimido por Dios, comprado por la sangre de Cristo. ¿Cómo Cristo nos redimió a nosotros? Con su sangre preciosa. Nos ha comprado en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa. Versículo 16 dice, y a todos que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Eso lo toman algunos para pensar de que la iglesia ha reemplazado a Israel. La iglesia nunca ha reemplazado a Israel. Por eso dice un nuevo hombre. ¿Verdad que sí? Israel es Israel, los gentiles son los gentiles todavía. Pablo no dice que Dios ha rechazado a Israel. ¿Acaso ha rechazado Dios a Israel? En ninguna manera, dice. En ninguna manera. Israel todavía es pueblo de Dios.
Y la iglesia no ha venido a reemplazar a Israel. La iglesia es un nuevo hombre, una nueva creación, compuesta de judíos, de israelitas y de gentiles. Pero que no hay un reemplazo acá. La iglesia es única. Porque Israel como nación va a reinar con Cristo en el milenio todavía. La iglesia no es una nación, Israel es una nación. A la iglesia no se le dio el pacto en el Sinaí, sino fue a Israel que se le dio el pacto en el Sinaí. Israel produce a Cristo, pero Cristo produce la iglesia. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Sí. Israel como nación va a pasar la gran tribulación. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Israel como nación va a resucitar. Los que fueron fieles van a resucitar al principio del milenio. Cuando Cristo venga y empiece el milenio, antes de empezar el milenio, todos los del Antiguo Testamento y todos los que murieron en la gran tribulación por no dejarse sellar del anticristo van a resucitar para reinar con Cristo 1000 años. Pero la iglesia va a resucitar antes de la gran tribulación. O sea, antes de los 7 años de tribulación, la iglesia va a resucitar. Esta resurrección no la tenían en cuenta los judíos. No sabían. Le dice Marta a Jesús, no, yo sé que mi hermano va a resucitar, pero en el día postrero, hablando del día último ya para empezar el milenio, en que van a resucitar todos los judíos. Pero Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Vendrá el día en que los que están en los sepulcros, digo en cierta ocasión, oirán mi voz. ¿Se da cuenta? Esa es la trompeta final, la voz de Jesucristo. Cuando nos levante de ahí, si estamos en los sepulcros. Y si estamos vivos, pues vamos a ser transformados. Por lo tanto, mi amado hermano, Israel no ha sido reemplazado por la iglesia. La iglesia es un pueblo de Dios. Ahora, esta creación, mi hermano, consiste en que la iglesia es hecha a la naturaleza o conforme a la naturaleza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia ahora. Deben entender que nosotros somos su cuerpo. Juan presenta a Jesús, hermano, como el principio. ¿Se da cuenta? Como el principio. Jesucristo lo dijo muchas veces, yo soy el principio de toda creación. Se lo dijo a una de las iglesias en Apocalipsis. Yo soy el principio de toda creación. ¿Por qué es el principio? Porque Él es el verbo, es la palabra. ¿Qué usó Dios para crear los cielos y la tierra? La palabra. Dice Pedro que todas las cosas fueron hechas por la palabra, los cielos y la tierra. Por la palabra. Y Cristo es la palabra personificada. Quiere decir que es la acción de Dios en crear todo lo que creó. Por eso dice, en el principio era el verbo, dice en Juan capítulo 1, versículo 1. Y el verbo era con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová tienen con letra minúscula la palabra Dios ahí, porque ellos creen que Jesús fue creado. Que Jesús fue creado. Fue creado allá en el cielo, es una creación de Dios. Pero, ¿qué dijo Jesucristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi Padre y yo, uno somos. No te ven que no dice Dios y yo. Dice mi Padre y yo, uno somos. Por eso lo querían apedrear los israelitas, los judíos, porque decía que se hacía igual a Dios, porque le llamaba Padre. Jesús nunca llamó a Abraham Padre. Los judíos se gloriaban porque ellos hablaban de Abraham como su padre. Nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Abraham. Aún Juan el Bautista los exhortó y les dijo, ustedes se creen mucho porque vienen de Abraham, que dicen somos hijos de Abraham. Yo quiero decirles a ustedes que aún de estas piedras Dios puede levantarle hijos a Abraham.
Y Jesús tuvo problemas con ellos porque él nunca llamó padre a Abraham. Y cuando le dijeron, ¿tú te crees más antiguo, preexistente, mayor que Abraham? Estás equivocado. Mira cómo estás y piensas que existes antes de Abraham. Pero Jesús le dijo, señores, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Se da cuenta? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y él no se negaba de esto, mi hermano. Y lo querían apedrear porque decía él que era hijo de Dios. Le llamaba mi padre. Mira, hay una referencia aquí en San Juan capítulo 10 antes de continuar con el capítulo 1 para lo que estoy hablando. San Juan capítulo 10. Vamos a leer versículo 29. Mi padre que me las dio es mayor que todos, hablando de sus ovejas. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Yo y el Padre, oye, ve lo que dice ahí, San Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. A ver cuándo Abraham habló así. A ver cuándo Moisés habló así. Jesús hablaba cosas que ningún profeta, por grande que haya sido, lo dijo. Y eso era nuevo para los fariseos, los doctores de la ley. Miren cómo habla este hombre. Se está haciendo igual a Dios. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No podían soportar esas cosas. Mas les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Sané al ciego. Por eso me van a apedrear, porque sané al ciego. Levanté al cojo, al paralítico. Por eso me van a apedrear. Resucité a estos que estaban ya muertos. Por eso me van a apedrear. Note bien. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Dice el versículo 33. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos. ¿Se acuerdan ustedes de Nicodemo cuando vino Jesús? Le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. ¿Se da cuenta? Él lo detectó. Nicodemo más adelante, pues, creyó en Jesús. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. No te viene, dijeron que Jesús estaba blasfemando. Qué tremendo es no conocer a Dios, ¿verdad? Ni conocer los asuntos de Dios. Sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Qué tremendo, hermano. O sea, en otras palabras, cualquiera que dijera, yo soy hijo de Dios, por eso ningún judío decía, yo soy hijo de Dios. Ellos siempre decían, nuestro padre es Abraham. Porque si ellos decían, nuestro padre es Dios, se hacían igual a Dios. Y los podían apedrear. Nadie podía hablar de esa manera. Pero Jesús lo decía. Mi padre y yo uno somos. Y no tenían miedo de decirlo. Él estaba, en otras palabras, él estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y Jesús no se dejaba guiar por los enojos. Tampoco la iglesia se tiene que dejar guiar por las críticas. Ni porque nos llamen locos. Ni porque... Ellos no entienden, hermano. Pueden venir a agarrar piedras y a pedirnos a todos porque no entienden. Dijo Jesús en San Juan capítulo 16. Va a venir el momento en que a ustedes, esta gente los va a matar. Pensando que al matarlos le están rindiendo culto a Dios. Mire la ignorancia. Entonces dice, por buena obra no te apedreamos,
sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Mire, simplemente porque por el soplo de Dios, Dios le dijo a su creación, dioses sois. Porque estamos conectados con Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos el Espíritu Santo ahora, pues ahora más que nunca. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez le dio una cachetada buena a usted. Qué tremendo eso, ¿verdad que sí? Sí, es que realmente, hermano, ellos no podían realmente negar que lo que Jesús hacía venía de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué muchos lo negaban? Porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Miren San Juan capítulo 12. Versículo 42. San Juan 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿No está bien? De los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ellos no lo... ¿Por qué no lo confesaban? Dice el versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, ¿por qué hay muchos creyentes que allá no confesan que son cristianos? Que ni quieren decir que vienen a la iglesia. Oiga, usted es evangélico. No, pero voy a la iglesia, usted sabe, hay que ir a la iglesia. Y aún cantando quizás especiales aquí. ¿Se da cuenta? Aún quizás teniendo esos privilegios, negando a Dios. ¿Por qué? Porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La iglesia tiene que amar la gloria de Dios, porque es ahí, hermano, donde realmente Dios se manifiesta. Por eso la visión que vio Isaías fue la visión de Cristo, porque ahí mismo en los versículos que están anteriormente a este pasaje que hemos leído, dice que Isaías habló de él, que vio a Jehová. ¿Se da cuenta? Y que las faldas cubrían el templo. Y dice, y esto lo vio Isaías hablando acerca de él, dice el versículo 41, ahí en San Juan 12, 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Se da cuenta lo que está en Isaías capítulo 6? Isaías está viendo a Jesús, pero le llama Jehová, porque en el Antiguo Testamento al Padre se le llama Jehová y a Jesús también se le llama Jehová. Y Isaías ve esta gloria. Mira lo que dice San Juan capítulo 5 versículo 41, que debe ser el lenguaje de la iglesia. Este debe ser el lenguaje de la iglesia, mi hermano, porque Cristo dijo, aprended de mí, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios dice que si es que estamos aprendiendo de Jesús, si somos por él enseñados, no solamente en obras, sino en palabras. Mira lo que dice San Juan 5:41. Gloria de los hombres no recibo. ¿Se da cuenta? Estas son palabras de Jesús. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo Cristo iba a estar recibiendo gloria de... Por eso cuando llegó aquel joven rico, maestro bueno, ¿por qué me amáis bueno? Bueno solamente mi Padre. En otras palabras, si me vas a adorar a mí, tienes que adorar a mi Padre. Porque mi Padre y yo uno somos, en otra palabra.
Nadie puede decir, oh, yo, como los testigos de Jehová. Dice, somos testigos de Jehová. ¿Cómo van a ser testigos de Jehová si rechazan a Jesús? Y dice en 1 Juan que el que tiene al Padre, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. ¿Se da cuenta? En otras palabras, ¿cómo ellos van a ser testigos de Jehová? Como dijo alguien cuando lo fueron a evangelizar los testigos de Jehová, ahí, un administrador de finca que estaba sentado ahí, un hombre morenito, vecino de la finca de mi abuelo, y llegaron, lo saludaron, buenas tardes, señor, buenas tardes, les dijo él, muy educado el señor, y les dice, ¿en qué puedo servirles? Y luego le dijeron, señor, somos testigos de Jehová. ¡Ay, caramba!, dijo él. ¿En qué pleito estará Jehová ahora? Entendió mal el asunto, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, de que ¿cómo ellos van a decir somos testigos de Jehová cuando están rechazando a su hijo? El que rechaza al hijo rechaza al padre. ¿Se da cuenta? No podemos separar al hijo del padre, mi hermano. Por eso Pablo en sus cartas, cuando él saluda a las iglesias, las saluda en el nombre del Padre y de su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Porque el Espíritu Santo está en la tierra. Gloria a los hombres lo recibo. Ahora, ¿por qué Cristo es así? Porque Cristo es el principio de las cosas, hermano. El hecho de que se haya humanizado no quiere decir que perdió su deidad. Ahora mismo Cristo tiene su deidad corporalmente, dice Colosenses capítulo 2. Que está presente su deidad allá, corporalmente. Él no perdió su deidad, aunque se humanizó, resucitó, pero recibió un cuerpo glorificado. No perdió su deidad, no dejó de ser Dios. Deidad quiere decir Dios. Por eso, ahí en San Lucas capítulo 24, versículo 45, vemos nosotros que Jesucristo mismo hace algo con los discípulos para que ellos puedan comprender este misterio. San Lucas 24, 45. ¿Qué hizo Jesús ahí con los discípulos? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Uno de los privilegios más grandes de la iglesia es que tiene abierto su entendimiento para comprender las Santas Escrituras. Por eso muchos por allá están torciendo todo, hermano, porque no entienden las Santas Escrituras. Y en esto, las Escrituras, hermano, Cristo lo está tomando acá como una unidad, porque en sí se compone del Torá, de los profetas y de los salmos. Esa es la división del Antiguo Testamento. Por eso en sí a las Escrituras se le llaman al libro de los salmos y los demás libros poéticos que hay ahí. Pero les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué los israelitas ahora niegan que Jesús es el Mesías? Porque no entienden las Escrituras del Antiguo Testamento, sus profecías. Ellos esperan el Mesías que venga de una vez a reinar y a hacer todo y a traer paz al mundo, pero nunca entienden que Cristo tenía que sufrir, como no entendían aquellos que iban en camino a Emaús, que Cristo les tuvo que presentar. Y les explicó todas las cosas. Porque ellos andaban diciendo, él iba a reinar y lo mataron. Y dicen por ahí que él resucitó. Y pensamos que iba a derrocar a Roma, pero no hizo nada. Y él les dijo, duros de corazón, insensatos. Y les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de él. ¿Se da cuenta? Eso es lo que necesita cada judío ahora. Que Cristo se les aparezca y le dé una buena exhortada. Y digan, ¿por qué no creen en mí? Yo soy el Mesías. Pero estoy seguro que lo vuelven a matar otra vez si hace eso. Pero a la iglesia, a los discípulos, a los apóstoles, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por eso ellos predicaron el Evangelio. Los torturaron, los mataron, pero no negaban la verdad porque tenían el entendimiento abierto. El cristiano que tiene el entendimiento abierto no deja a Dios, hermano. No lo va a dejar.
Yo no sé por qué hay muchos creyentes caídos en el mundo ahí que antes estaban en la iglesia, no entendían nada ustedes. Estaban en la iglesia nada más para hacer bulla. En otras palabras, digo alguien para hacer bulto. Un creyente que cuando viene con pruebas y luchas y que cuando Satanás está atacando, digo, ay, yo me voy de la iglesia, usted que hay aquí. Este no sabe nada, no significa lo que las escrituras realmente significan usted. El que tiene la palabra de Dios, hermano, realmente va a aguantar y va a decir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra cosa que hizo Jesús, que ya lo mencioné, pero lo vamos a leer porque algunos quizás andan buscando el versículo. San Juan capítulo 20, versículo 22. Pero mire, vamos a leerlo del versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Estando las puertas cerradas, ese es el cuerpo que nosotros vamos a tener, hermano. A nosotros, después de que tengamos cuerpo glorificado en el milenio, no vamos a tener que... Ahí nosotros vamos a traspasar paredes. Ni modo que vamos a comprar un ticket para agarrar el avión de Jerusalén para América. No. Todo eso cambiará para nosotros. La gente que va a estar como nosotros, sí, ellos sí van a tener que comprar el ticket para irse en el avión. Dice la Biblia que cada 6 meses y cada año las naciones van a subir a Jerusalén a adorar al que está allí, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos sí van a tener que volar en avión, pero nosotros ya no vamos a tener necesidad de aviones. Ese es el cuerpo glorificado, hermano. Dice acá que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Imagínense, tenía que decirles de inmediato, pasa a vosotros, porque esos hombres se desmayaban usted. Imagínense que estén ahí con esa tensión en que estaban, que habían matado al maestro y que estaban negando su resurrección y la persecución, y que de repente se aparezca ahí un fantasma y que les diga, pasa a vosotros. Pero ¿sabe? Esa palabra realmente los fortalecía, porque creaba en ellos una confianza. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Miren qué tremendo, hermano. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire, la iglesia tiene una delegación divina en esta tierra. Deben entender que la iglesia está acá no porque se está sublevando contra los gobiernos o contra cualquier cosa. No, es porque el Padre la ha enviado a través de su Hijo Jesucristo. Pero mire lo que dice. Y sin esto, la iglesia no es iglesia. Dice, y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuánto adoramos a Dios por esto? En otras palabras, lo que Jesús tiene, lo impartió a la iglesia, lo compartió con la iglesia, dando a entender que así como Dios sopló en ese cuerpo de barro y entró y dio vida, así también Cristo a la iglesia le da de su espíritu para que nosotros tengamos ese mismo poder, porque él dijo, y mayores cosas haréis. ¿Se da cuenta? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos. En otras palabras, hermano, el Espíritu Santo, el cual llenaba a Jesucristo en su humanidad para hacer lo que él hacía, también está en la iglesia, para que la iglesia haga también esos milagros maravillosos. Pero oiga bien lo que dice el versículo 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Quiere decir que la iglesia puede perdonar pecados? No, la iglesia no puede perdonar pecados, pero la iglesia tiene el Espíritu Santo y puede guiar al pecador a Cristo Jesús. Porque la iglesia no ha derramado sangre. El que ha derramado la sangre, ¿quién es? Jesucristo.
La iglesia no está sentada abogando, sino que es Cristo la que está abogando por nosotros. No hay ningún hombre en esta tierra que pueda perdonar pecados. Por eso Martín Lutero se rebeló contra la iglesia católica, porque él se dio cuenta de que como hombre no podía perdonar pecados. ¿Se da cuenta? Esto, hermano, está muy entendido. Yo creo que a quien debemos de confesar nuestros pecados es a Dios, por medio de Jesucristo, porque Él pagó el precio. Porque si Él pagó el precio, Él es el medio para llegar a Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se da cuenta? Es una palabra. Nadie nos puede acercar al Padre, es solamente Jesucristo. Y por medio de Él llegamos a pedirle perdón a nuestro Dios. Y Él nos perdona de todos nuestros pecados. Entonces, Él es el principio. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra principio, hermano, está también en Génesis capítulo 1. En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué entendemos por principio? Muchos están en ese dilema. ¿Por qué dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Si nos vamos a lo material, todo tuvo un inicio, ¿verdad que sí? Pero, ¿quién es una nueva criatura? Citen el texto que citamos. Deme un texto. ¿Quién es el que es una nueva criatura? No, yo quiero escuchar esa palabra del texto. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad que sí? El que está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros como nueva criatura tuvimos un inicio, ¿sí o no? Fuimos creación. Pero ¿en quién fuimos creados? ¿En quién fuimos creados? En Cristo Jesús. ¿Verdad? Hemos sido creados en Cristo Jesús. Esto tenemos nosotros que entenderlo, hermano. No nos salgamos del ámbito, porque si no vamos a decir otras cosas. Hemos sido creados, la iglesia, pues estoy hablando de la iglesia, no del hombre. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Bueno, podemos decir, en Cristo Jesús fue creada la iglesia. ¿Verdad que sí? En Cristo Jesús fue creada la iglesia. Todo el que está en Cristo Jesús no tiene ninguna condenación. Entonces Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ¿quién es este principio? Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. ¿Se dará cuenta usted de quién es este principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué? Era con Dios. Ahora, nosotros vemos acá claramente que en Colosenses nosotros tenemos, hermano, este pasaje que está en el versículo 15, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito, oiga bien, el primogénito de toda creación. Debe entender, la palabra surgió primero. Si usted se va a Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la palabra Dios aparece en el versículo 1. La palabra Espíritu de Dios aparece en el versículo 2. Y luego en el versículo 3 dice, y dijo Dios. Aparece el verbo, aparece la palabra. Ahí está la Trinidad, ¿verdad que sí? Versículo 1, Dios. Versículo 2, Espíritu de Dios. Y versículo 3, y dijo Dios. Es el verbo, es la palabra. O sea, quiere decir que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, pongamos atención al versículo 16. Porque en Él, ¿en quién? ¿Quién es Él? En Jesucristo, porque en Él. Ahora, quite la palabra Él y póngale la palabra principio. ¿Verdad? Porque en el principio fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién es el principio? Jesucristo es el principio. Ahora, sigamos leyendo. Y Él es antes de todas las cosas. Así que Él no fue creado en sí. Y todas las cosas en Él subsisten. Pero el versículo 18 tiene la clave. Mira lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el que principio. ¿Quién es el principio entonces? Cristo Jesús. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muchas veces decimos, en el principio, hermano, que no había nada, entonces se inició todo. No. Hay que saber poner los textos paralelos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en Cristo Jesús fueron creados los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? Porque Colosenses lo repite, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él que es el principio. ¿O a poco no dice así la palabra del Señor? Él que es el principio. Ahora, nosotros tenemos muy bien que Jesucristo dice ahí en Apocalipsis 1:8. Mire lo que dice. Cristo mismo hablando de Él mismo como el principio. Esto no es asunto de que alguien se lo inventó. Cristo mismo lo dice. ¿Qué dice ahí? Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué dice? El principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo se llama Él? Ahí, el principio. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3:14. El amén. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. Y oiga bien lo que dice, ¿verdad? El principio de la creación de Dios dice esto. Él es el principio. Entonces, aquí en Juan dice que en el principio era el verbo. Está tomando la acción aquí. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Por eso Jesús le dice a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Esto es el pueblo de redimido, mi hermano, la iglesia. Somos la luz del mundo. Dice el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Mire qué privilegio. Por eso el apóstol Pablo dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que somos hechura de sus manos. Él nos hizo, según lo que leímos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Él nos hizo a nosotros. Y esto fue lo que le dijo a Nicodemo en capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Solamente los nacidos de nuevo son los que pertenecen a la heredad celestial. Son los que son parte del cielo. Son los que tienen el entendimiento abierto para entender las Sagradas Escrituras. Son los que tienen el Espíritu Santo. Hay que entender esto, mi hermano. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo el apóstol Pablo saluda, ¿verdad? Que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿se da cuenta? Nueva creación, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mi hermano, la resurrección de Cristo es la que nos garantiza a nosotros como pueblo de Dios. Los que creen en Buda, los que creen en Mahoma, aunque dicen que Mahoma, pues ahí donde está la mezquita de Omar, ahí murió y de ahí descendió al cielo, por eso levantaron ahí la mezquita de Omar, porque de ahí Mahoma se fue al cielo. Pero ya no se habla más de Mahoma, ¿verdad? Se perdió. No hay ningún escrito que diga Mahoma está allá intercediendo, rogando al Padre, nada de eso. Yo no sé dónde está Mahoma, pero posiblemente debe estar por ahí, allá con Judas Iscariote. Pero Jesucristo sí sabemos dónde está, ¿verdad que sí? Usted sabe que el libro de Hebreos es el quinto evangelio en sí. Porque los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dicen a nosotros lo que Cristo hizo en la tierra. Pero Hebreos nos dice lo que está haciendo ahora en el cielo. Es el quinto evangelio en sí. Somos renacidos, hermano. Somos nueva criatura. Para una herencia incorruptible. No también lo que nos espera. Por eso dice esperanza viva. Incontaminada e inmarcesible. No hay mancha, no hay nada ahí, hermano. Reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Cómo somos guardados nosotros? Por el poder de Dios. Esta es la iglesia que es guardada por el poder de Dios. Mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Viene un tiempo en que vamos a ser manifestados como iglesia. Ese tiempo lo estamos esperando. Esa es nuestra esperanza. Por eso es que usted y yo soportamos las luchas y las pruebas. Porque hay algo que Dios hace con la iglesia. Miren lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 34, y con eso terminamos. San Juan 3, 34. Subráyelo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pero miren lo que dice lo último. Pues Dios no da el espíritu por medida. Si una iglesia está debilitada es porque quiere. Pero si una iglesia es poderosa es porque Dios no da el espíritu por medida. Y toma más del Espíritu Santo. Si nosotros queremos ser más llenos del Espíritu Santo, hermano, lo podemos hacer. Pero estamos tan conformes que así soy feliz. Así me quedo. Y así estoy esperando a Cristo. Dios nos puede usar más todavía. Nos puede llenar más todavía. Nunca digamos, ya estoy lleno. No, es cierto. El apóstol Pablo dice que nos llenemos del Espíritu Santo. Pero el asunto es que conforme a las pruebas y las luchas y el correr de nuestra vida, se baja.
esa medida, entonces Dios viene y nos da más todavía. Si la iglesia, como un pueblo redimido, o como pueblo de redimidos, buscara con mucho ahínco la llenura del Espíritu Santo, déjeme decirle que no hubieran creyentes débiles, no hubieran pleitos en las iglesias. Hubiera un avivamiento tremendo, que cada cristiano quisiera estar en los cultos y pelearía por más cultos. Hermano, ¿y por qué no hacemos culto ese día, hombre? Abramos ese día, hagamos culto, busquemos la presencia del Señor. Ahora no, ahora porque no hay Espíritu Santo en las iglesias, están reduciendo los cultos. Porque el pueblo manda, no manda el Espíritu Santo. Es el pueblo el que manda. El pueblo se levanta en una reunión anual o trimestral o como la quieran hacer, y alguien se levanta, hermano, creo que tenemos muchos cultos en las iglesias. Nosotros somos hombres ocupados. ¿Sabe que la ocupación es el Dios ahora de toda la gente usted? ¿Y por qué no va? Porque mi Dios ocupación, usted sabe que no me deja ir. ¿Y por qué no va? Es que, hermano, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es que usted sabe que ya voy para conseguir el tercer trabajo. Y las necesidades. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde está tu cristiandad entonces? ¿Dónde está ese nuevo nacimiento? ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces? Se vienen y se van. No, reduzcamos los cultos porque usted sabe que hay mucho culto. Ok, pues dice el pastor flojo. Dice, está bien, yo entiendo. Vamos a hacer solamente 2 cultos al mes. Así hasta yo descanso también, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Pero hermano, ¿acaso no dice la Biblia que todos los días hay que estar en la casa de Dios? Y en la casa de Jehová, ¿qué? ¿Moraré qué? Por muchos días, largos días, ¿no entender? Mejor es estar en la casa de Dios que un día que 1000 fuera de ese templo. Tenemos nosotros que entender esto, hermano. Ahora, ¿sabe por qué está pasando esto en la cristiandad? Porque tienen el entendimiento cerrado por no buscar a Dios. No entienden las Sagradas Escrituras. No entienden lo que la Biblia dice que nosotros como iglesia tenemos que hacer. No, están ahí con el entendimiento cerrado, hermano. Ya hay un materialismo terrible en la iglesia, donde ya no se le da lugar al Espíritu Santo. La gloria de Dios antes resplandecía, hermano. Pero ahora no, ahora la han reemplazado. Ahora tienen luces de colores. Si Juan el Bautista lo pusieran en Facebook a predicar, debido al background que tiene, ¿cómo se llama? Al trasfondo, no le dan likes, ni lo escuchan, porque dicen, no, pero ponen por acá a un blasfemo, uno que anda más atrás del dinero que otra cosa, y como tiene un background de muchos colores y que las luces brillan, y aquí usted va a ver que todo el pueblo está aquí viéndolo. Pero aquí Juan el Bautista, como está vestido de piel de animales, y como atrás está el desierto, y allá, por allá, a lo lejos, una culebra. No quieren ver ese video, porque se están yendo por la gloria de los hombres, se están yendo por las luces, se están yendo por el trasfondo, por lo bonito que se ve aquello, pero no se están yendo por lo que realmente se está predicando. ¿Se da cuenta? ¿Cuánta gente dice, esa iglesia no sirve? ¿Por qué no sirve la iglesia? Oh, porque no hacen shows como hacen en aquella iglesia usted. Allá hacen unos espectáculos bárbaros, que yo salgo llorando. De modo, el alma también se goza usted. El alma también, ese es lo peligroso de un creyente, que tenga tanta emoción del alma que no sea el espíritu. Usted sabe, ha visto mucha gente que van a los retiros. Y cuando van a los retiros se gozan tremendamente y vienen, pero bien fogosos. Pero al día siguiente no vienen al culto. No vienen al culto. ¿Dónde está esa gente que fue al retiro, que vino gozosa y ahora pues faltó toda la semana a los cultos? Su alma se llenó,
pero su espíritu, vienen vacíos del espíritu. Porque cuando el espíritu es el que se llena, déjeme decirle que esa persona vive con gozo y alegría, porque su espíritu está lleno. Porque ser uno un creyente con una llenura almática es peligroso. Usted ha visto gente que de la noche a la mañana puede estar aquí hasta hablando en lengua, pero hay gente que no viene a los cultos, que está sin cumplir con sus obligaciones como miembro, habla hasta en lengua y otro día no está. Que dice, esa noche se gozó, pero su espíritu realmente no está conectado con Dios. No está conectado. El cristiano que tiene su espíritu conectado con Dios se nota, porque le sirve a Dios de noche y de día. Es fiel a Dios en todo. Es un hombre y una mujer que siempre están adorando a Dios en medio de la lucha, de las pruebas. Pero si usted solamente se goza en la iglesia, almáticamente por el alma, porque como hacen muchos jóvenes ahora, que se van a las iglesias que ya no son iglesias, son teatros. Ahí sí, vaya a ver a usted los cultos de los americanos, aún en la televisión, de los cultos regulares. Usted no va a ver ningún joven ahí. Ningún joven va a ver. Pero vaya usted allá donde están presentando que hay unos levantando pesas y que dicen es el poder de Dios y agarran unos bloques y ¡pau! Y es el poder de Dios. Eso está lleno de jóvenes. ¿A dónde están yendo esta juventud? Me pregunto yo. Ya no quieren escuchar palabra de Dios. Ya no quieren vivir como Dios. Ya no quieren vivir en el desierto. Ya no quieren vivir vestidos de pieles de ovejas. Quieren vivir como reyes, como el mundo viste. Quieren vivir haciendo sus cosas sin darle a Dios la honra y la gloria. La iglesia tiene que despertar porque es la iglesia que se va con Cristo Jesús. Es la iglesia avivada. Es la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Por eso, cuando Cristo venga, habrá una sorpresa de que una iglesia se vaya solamente un 5%. Que se vaya un 10% en otras. Porque si el Espíritu Santo, hermano, estuviera llenando todo el pueblo de Dios como pueblo de Dios, déjeme decirle que esta iglesia está avivada. La iglesia que está en la esquina también estará avivada. La iglesia que está allá en Wimbledon también estará avivada. La iglesia que está en Orange County también está avivada. ¿Por qué? Porque estamos bajo la misma nube. Pero eso no está pasando hoy en día. Porque aún nosotros, los que estamos enfrente del pueblo, estamos fallando, dejando al pueblo descansar, no exhortando al pueblo. Hay gente que cuando el pastor dice, vengan al culto, salen enojados. Y ese pastor piensa que yo voy a estar todos los días ahí. ¿Qué piensa ese pastor? Yo tengo que trabajar. Sí, pero a ver si escucha la final trompeta también. Porque dice la Biblia que solamente aquellos que cuando Cristo venga y los haya haciendo así, los haya haciendo así, eso se lo va a llevar. ¿Cuántos nosotros queremos estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Busquemos el Espíritu Santo. Amemos a Dios de corazón. Llenémonos de ese fuego pentecostal para que Dios nos siga bendiciendo. ¿Cuántos hacemos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie.